Kenia del Orbe es docente universitaria, asesora e investigadora en comunicación política, periodista, locutora y actriz. Es doctora en Política, Comunicación y Cultura por la Universidad Complutense de Madrid. Sobresaliente cum laude, máster en Investigación aplicada a la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, del Orbe es profesora de Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos, colaboradora honorífica de la sección departamental de Sociología aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, investigadora del Observatorio de México en España, coordinadora internacional del Consejo Nacional de los Derechos Humanos CONADEU de República Dominicana. Hola, buenos días en América, buenas tardes aquí en Europa, ¿no? Con estos cambios que tenemos, la verdad que para mí es un placer participar en este evento, ¿no? En este segundo Congreso Mundial de Mujeres Políticas y estar rodeada pues de tantas mujeres que han estado exponiendo a lo largo de estos días de presentación de manera exitosa. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, que vamos a contar un poco todo el tema de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid que fueron recientemente, focalizado en el caso de Isabel Díaz Ayuso y Mónica García. Genial, perfecto, muchísimas gracias. ¿Se me Entonces escucha te bien? dejamos. Perfecto, perfecto, se te escucha perfecto y vas a compartir, ¿no es cierto? Sí, voy a intentar compartir presentación, me confirman si pueden ver. Un segundito. Ya está. Ya está, te dejo entonces, Kenia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues como comentaba, vamos a focalizarnos en este caso en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, focalizado en el caso de Isabel Díaz Ayuso y de Mónica García. Bueno, entrando a lo que fue un poco para entender un poco el contexto, ¿no? En el que se celebraron las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Primero, pues marcado obviamente por el tema de la pandemia, ¿no? Como en otros países donde también se han realizado elecciones recientemente, sabemos que es algo complejo, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de comunicación política que se establece, no es igual ese contacto permanente, ¿no? Con los votantes, de manera que pues se ha tenido que utilizar otro tipo de herramientas que sí que se habían estado utilizando, pero no de una manera tan activa, ¿no? Tan primordial dentro de una campaña electoral, como me imagino que ya pues otros ponentes habrán explicado cuando estaban hablando del tema de pandemia y tal. De manera que en el caso de llegar a esos votantes, utilizando más las vías de digital, esos cara a cara también iban reducidos. Es importante decir que durante el tiempo de la campaña que inició en abril, aquí, a diferencia de otros países de América Latina, donde las campañas pues suelen ser bastante extensas, desde 3 meses, 5 meses, 6 meses, pues aquí la campaña suelen ser 15 días, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos 15 días es cierto que el tema de la pandemia ya pues habían bajado un poco los contagios, pero estaban bastante altos, si se puede decir, a nivel del número de fallecidos, de nuevos contagios y tal, si lo comparamos, ¿no? con otros procesos. Bueno, en ese sentido, aquí también se le permitió incluso votar a personas que estaban contagiadas. Suena un poco raro, pero sí, se estableció una hora específica, claro está, donde pues los miembros de la mesa también tenían sus EPIs y tal para mantener esas medidas de seguridad, pero en la última hora sí que asistieron las personas que estaban incluso contagiadas con COVID, con la COVID-19, porque bueno, eso era pues parte de un derecho que le corresponde por ley. Otra parte de la cuestión es así resaltar para entrar al contexto es que fue la campaña, pues si se puede decir así, la más polarizada y crispada, ¿no? Hasta desde la historia de la democracia aquí en España, ¿no? Hablamos de que a nivel de los insultos, pues se puede decir que la política, importantes líderes políticos, no necesariamente los que estaban participando como candidatos, sino que había una gran crispación dentro de la Comunidad de Madrid, y a nivel también influyó mucho toda la situación del tratamiento que se le dio al tema de la pandemia, ¿no? De cómo pues lo fueron manejando desde el gobierno y de cara a los escenarios, ¿no? Que donde pues participaban otros líderes políticos y que de una manera u otra pues
dieron esa chispa, si se puede decir así, de crispación, donde llegaron a insultos. Se realizó también una posición muy importante a nivel de propuesta. O sea, aquí se hablaba incluso más de líneas ideológicas, más que divisiones así entre candidatos como tal, donde prácticamente se hablaba de bloques, ¿no? O sea, que quién gobernaría, si el bloque de la derecha o el bloque de la izquierda. Pasaron a un segundo plano, si se pueden así si se puede decir así, las principales propuestas de campaña, donde dieron más donde se vio protagonizado más esa polarización, ¿no? Esos insultos, esa gran crispación que existía, que dejaron de lado prácticamente lo que en verdad le importa a los ciudadanos y ciudadanas, pues a la hora de tener una mayor información para ejercer el voto, ¿no? Conocer las diferentes propuestas de campaña, tanto de los candidatos como de las candidatas. De manera que pudimos ver incluso amenazas, ¿no? En el caso de Pablo Iglesias, donde pues, recibió amenazas, cartas con incluso proyectiles de balas, se puede decir así, el candidato de Unidas Podemos. Entonces, como comentaba, ese alto nivel de polarización lo dividió en dos grandes grupos, ¿no? El grupo que apostaba más a la unidad, ¿no? De estos partidos de izquierda, si se puede decir así, al bloque de izquierda que estaba compuesto por el Partido Socialista Obrero Español, más Madrid, y como una tercera fuerza política también Unidas Podemos, que los principales candidatos pues, trataban de venderse, ¿no? Un poco más desde una línea más moderada, ¿no? Porque la gran crispación inició con el bloque de la derecha, ¿no? Si se puede decir así, este bloque de la derecha que estaba compuesto por el Partido Popular, Vox, que es un partido de extrema derecha, como se le considera aquí en España y en Europa en sentido general, y el Partido de Ciudadanos, que también, pues, formaba parte de esa línea, de ese bloque de derecha, aunque es un partido un poco más centrado, ¿no? De la centro derecha, como ellos prácticamente se venden a los votantes. De cara a estas divisiones, explicar un poco el por qué eran estos bloques. ¿Por qué? Porque era muy difícil, o sea, según las elecciones anteriores, entender también que dentro de este contexto estas elecciones fueron anticipadas porque aquí las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid pues suelen ser cada 4 años, pero existe la posibilidad de que se puedan adelantar y en este caso quien presidía en ese momento la presidencia de la Comunidad de Madrid era la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, y de cara a esos lineamientos de la Constitución, está permitido que se pueda realizar una especie de evaluación, ¿no? Por los diferentes diputados y diputadas de la Asamblea a la Comunidad de Madrid, donde se podía practicar o poner en práctica, ejercer lo que sería una moción de censura. La moción de censura donde ella podría verse desplazada y presentar a otro candidato, como en ocasiones históricas habría ocurrido en las pasadas elecciones con el presidente del PSOE en ese momento que obtuvo la presidencia, Pedro Sánchez, por una moción de censura, aunque ya luego sí que se dieron las elecciones. Entonces, por miedo a que pudiera pasar esto y que pudieran desplazarla sin realizarse las elecciones como tal, obtuvo, o sea, por la decisión de adelantar esas elecciones, donde obviamente ella era la presidenta en ese momento y pues prácticamente tenía más que ganar, porque en teoría si pasaba la moción de censura, como todos pensaban, iba a ser desplazada. Entonces, pues dio paso, y como las encuestas también la estaban posicionando en un buen nivel, pues optó por abrir paso a lo que fueron estas elecciones. El nivel de polarización fue tan alto que, por ejemplo, en el caso podíamos ver estos letreros, estos afiches, ¿no? Que me llamaron un poco la atención y quise pues resaltar. Entonces eran unos de los pocos, ¿no? Donde el Partido de Ciudadanos, que se presentaba como centro derecha con un poco más de moderación, optaba por plantear eso, ¿no? Como tal, presentarse como más mediador ante lo que estaba sucediendo, y aquí podíamos ver incluso eso cómo lo sacaron así tal durante la campaña, ¿no? Porque aquí podemos ver traidor, fascista, amargada,
malvada, parásito, rata. Estos eran algunos de los insultos, ¿no?, que se daban en campaña. Entonces, pues ellos trataron de presentarlo como tal y decir que el Madrid de los insultos o el Madrid de la concordia, ¿no? O sea, ellos se vendían como esa especie de moderación, de concordia para las elecciones de ese 4 de mayo. Por otra parte, Vox también popularizó a nivel de esa gran crispación, como es un partido que viene con la ideología de extrema derecha, llegaba incluso al tema de la fake news, ¿no? Porque en este caso es totalmente falso lo que presentaban en este cartel, que atentaba, ¿no?, y motivaba al odio hacia los migrantes. Para entender un poco el contexto, un MENA son menores no acompañados. Entonces, en este caso, muchos de ellos, no la mayoría, como ellos incluso lo quieren vender, son menores que vienen de otros países, donde están aquí sin sus padres, y bueno, el gobierno, el Estado, lo acoge y obviamente pues se encargan de darle formación, de una parte de focalizarlo en la educación y en otras tareas que puedan pues ejercer, ¿no?, de cara al mercado laboral. Entonces pues decían que ellos recibían mucho más dinero que la pensión que recibía, por ejemplo, un abuelo o una abuela. De hecho, este afiche creó muchísima controversia, se llevó incluso a los tribunales, donde decidieron retirarlo, y bueno, todavía están en el dilema como tal, para que puedan ver el nivel tan fuerte, ¿no?, de esa crispación, donde obviamente a nivel de Vox, que siempre se ha opuesto, ellos velaban por la seguridad también. Entonces decían que esos menores no acompañados pues presentaban como un atentado, ¿no?, a la seguridad del país, donde realmente no es así. Con las estadísticas y las investigaciones realizadas por distintos medios, pues se demostró que ni son la mayoría, ni reciben esa cantidad de dinero, ni son lo que andan haciendo pues esos en términos delictivos, ¿no?, como ellos lo presentaban. De manera que dentro de ese contexto y de cara a que ver qué grupo podía obtener la mayoría absoluta, porque según la legislación aquí electoral, pues necesitaban tener esa mayoría absoluta para poder gobernar. ¿Qué pasa? Que en las elecciones anteriores incluso no se consiguió, a pesar de que Isabel Díaz Ayuso era la presidenta, en ese momento no tuvo esa mayoría absoluta que se exige aquí en España, ¿no?, que serían esos unos 69 escaños. O sea, para poder tener esa mayoría absoluta se necesitarían 69 escaños para gobernar en solitario, y que era muy difícil de cara a esta gran participación que tenían otros partidos que surgían, ¿no?, como en el caso de Vox y de Más Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, al estar tan dividido este escenario político, era un poco complicado poder obtener esa mayoría absoluta, de cara a que si no se obtiene se iba a tener que llegar a acuerdos para poder gobernar. Entonces esos acuerdos obviamente ya se estaban preestableciendo entre esos grupos o de derecha o ese grupo de izquierda, de manera que las elecciones daban al Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso 69 escaños, más o menos era lo que se tenía previsto, que pues obviamente le faltarían unos cuantos escaños que podía obtenerlo de cara a que se lo pueda prestar Vox y poder gobernar con Vox, porque las elecciones, esas encuestas daban, en el caso de Ciudadanos, que era quien también pertenecía a esa ideología un poco más de derecha, las encuestas no le daban ni siquiera para pasar a la comunidad como tal, ¿no? Porque para poder pasar y obtener representación en la Asamblea, pues se necesitaría de un 5%, y como vemos aquí, el Partido Naranja no llegaba ni siquiera a un 3%. Entonces pues el dilema se tuvo ahí. El Partido Socialista, que fue el partido que realmente ganó las elecciones pasadas, para que vean un ejemplo de que aquí es un poco extraño, porque no gobierna, no necesariamente gobierna quien gana a nivel de mayoría de votos, ¿no? Porque en el caso del Partido Socialista había ganado las elecciones hace 2 años, pero como no pudieron obtener esa mayoría absoluta para formar gobierno, sin embargo sí el Partido Popular, que lo logró gracias al apoyo de Ciudadanos, que en ese caso Ciudadanos sí que obtuvo una gran representación, pues al final terminó gobernando Isabel Díaz Ayuso en ese caso, y no el Partido Socialista Obrero Español. En el caso de Más Madrid, que se puede decir así,
Sí, es como esa fuerza nueva, ¿no? Porque Más Madrid viene producto de una división de Unidas Podemos, o sea, subdividirse Unidas Podemos, y ahí rompe un poco e incluso roba parte de los votos, o obtienes, ¿no? Esa mayoría, esa parte de votos que estaban vinculados al partido de izquierda, extrema izquierda, como también se le conoce, de Unidas Podemos, pero ellos se presentan de una manera un poco, esa izquierda moderada, si se puede decir así, y que fueron como la gran sorpresa que llevaban como candidata pues a una médico que más adelante pues vamos a focalizarnos para hablar de estas dos mujeres, ¿no? Que fueron las que obtuvieron esa mayoría absoluta con el caso de Más Madrid con Mónica García. Pues aquí podemos ver esos candidatos, como le comentaba, de las distintas fuerzas políticas que se presentaron, el caso de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, que venía como el salvador, si se puede decir, porque en ese momento era vicepresidente del gobierno, y dado que su partido en las elecciones anteriores no había tenido los mejores resultados, pues quería dar ese giro. Por un lado, a nivel estratégico también, para, para retirarse, si se puede decir así, por la puerta un poco decente, ¿no? Y no salir por la puerta de atrás, pues decidió renunciar como vicepresidente del gobierno para participar como candidato y que su partido pudiera obtener, por lo menos movilizar, ¿no? Ese voto, porque como líder también tiene bastante arrastre, y fue lo que hizo. En el caso de Mónica García, al ser una candidata, se puede decir así, nueva, era la más desconocida de todos, que lo vamos a ver en una parte importante que le sirvió a ella también para darse a conocer, porque era la más desconocida. Sin embargo, era la que tenía la propuesta un poco más centrada a todo el tema de la pandemia que se estaba viviendo, porque viene de ser una médica y bueno, también viene de la Asamblea, y fue quien realmente le hizo la oposición fuerte al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el caso de Gabilondo, que también viene de la Asamblea, pero en un momento estuvo también optando por defensor del pueblo, descuidó mucho el tema de presentar esa oposición como tal a las políticas públicas que se estaba presentando por parte de Isabel Díaz Ayuso, y se presentaba como moderado. De hecho, se vendía como un candidato, incluso lo decía así tal cual, en algunos de los spots publicitarios, como el soso, ¿no? Porque ante tanta revolución que había. Por otra parte, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, venía pues, un hombre que viene del mundo del derecho, viene de ser también diputado, y en ese momento pues hizo esa conciliación, ¿no? Entre las dos para poder ser candidato y mantener su escaño como diputado, donde también pues vendía mucho su experiencia de trabajar como abogado para el Estado, que es una posición pues, un poco social, ¿no? Aquí en España. Y como ya le había comentado Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, que era en ese momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que había optado por evitar esa moción de censura y lanzarse a una celebración de nuevas elecciones antes de cumplir su mandato. Y por último, pues Rocío Monasterio, quien viene pues del mundo de la arquitectura, es arquitecta, muy centrada en el tema de defender la familia, como viene del mundo de la extrema derecha, antifeminista como tal, y de una u otra manera también lo dejaba ver en sus discursos, más o menos un balance dentro de lo que presentaban, ¿no? estos candidatos. En cuanto a lo que fueron las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues esos de los resultados, ¿no? Que podíamos ver, al final, pues las encuestas sí que se cumplieron, o al menos sí que llegaron, porque se hablaba también de un sorpaso que podría dar el partido de Más Madrid al PSOE, y efectivamente sí que llegaron a un empate técnico, ¿no? Como le llamamos, a nivel de la cantidad de diputados de escaño, ¿no? Que consiguieron 24 escaños cada uno, pero a nivel de votos, pues obtuvo más votos Más Madrid, con el caso de Mónica García, que fue. Por eso nos vamos a centrar en la segunda parte de esta ponencia en estos dos casos, ¿no? Tanto el del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, el de Mónica García con Más Madrid, que sí que dieron ese sorpaso, ¿no? de desplazar, si se puede decir así, al Partido Socialista Obrero Español de
de la primera posición, porque en las elecciones pasadas fue el partido que más votos obtuvo. Sin embargo, pues ahora ha quedado en una tercera posición si a nivel de votos vamos, ¿no? A nivel de escaño no, porque consiguieron el empate. Y en el caso del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, pues aquí vemos que lograron ese bloque de la derecha con el apoyo de votos, pero muy mínimo al final para poder lograr esa mayoría absoluta y que obviamente se quedó como la presidenta, o sea, pasaron a 65 escaños, se quedó a 4 escaños de conseguir esa mayoría absoluta. Entonces, pues en este caso ya las divisiones de reparto para gobernar con el partido de votos pues fue mínima porque no le aportó tantos votos, es decir, que sacaron mucho más votos que el partido que el bloque de la izquierda. Bueno, ya centrándonos en estas dos candidatas, ¿no? Que como le comentaba que iba a ser esta segunda parte, aquí vemos esta imagen es del principal debate, ¿no? Que se celebró, fueron las más votadas, las dos mujeres más votadas, aunque veíamos también ese equilibrio entre los candidatos, porque se presentaron 3 candidatos hombres, 3 candidatas mujeres, pero en este caso se puede decir así, esta señora Mónica García era la más desconocida, sin embargo, le sirvió bastante haber participado en este debate, porque para que vean la importancia, ¿no? que en muchas ocasiones suelen obtener esos debates públicos y que obviamente los más beneficiados son también pues los ciudadanos, porque tienden a conocer de manera un poco ya más directa cómo piensan, cuáles son esas principales propuestas, porque muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de leerse los programas, ¿no? De campaña. Entonces, pues, como Mónica García, en este caso, era la gran desconocida, pues esa participación de ella en el debate fue muy exitosa, porque se mantuvo también presentando esa oposición que siempre mantuvo a Isabel Díaz Ayuso ante la Asamblea, pero de una manera un poco más pasiva, pues en este caso también fue la que presentó mejores propuestas, la que se centró más en resolver el tema de la pandemia, ¿no? De buscar soluciones, porque como todos sabemos, uno de los países más golpeados, ¿no? Con el tema de la pandemia, del COVID-19, fue España, ¿no? Después de Italia, España, y prácticamente la cantidad de muertos que obtuvo incluso la Comunidad de Madrid, que fueron uno de los temas que salieron en el debate, con más de 20, en ese momento unos 20.000 fallecidos, ¿no? Por el COVID y que el mal manejo. ¿Por qué? Porque en ese momento toda la parte centrada en la sanidad recae sobre la presidencia, quien esté en ese momento en la presidencia de la Comunidad de Madrid, que en este caso era la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? También veníamos de un confinamiento muy, muy, muy fuerte, de lo más fuertes de Europa, donde pues ya la gente también estaba muy, muy, muy cansada, y fueron de las cuestiones que también le sirvió mucho a Isabel Díaz Ayuso con su propuesta de libertad, que vamos a ver más adelante cómo la focalizó. Esta imagen no podría resultar un poco graciosa o que se coordinó, pero fue el mismo día en un debate donde pues por sorpresa fueron vestidas prácticamente iguales, si la vemos aquí con el rojo y el blanco. Hombre, también es importante decir que podría darse la coincidencia de que pudieran presentarse con colores alusivos a lo que es la bandera de la Comunidad de Madrid, que está conformada por el rojo y el blanco, pero llegar a este nivel donde incluso el corte de cuello, de manga es sumamente muy parecido, fue muy gracioso también, de manera que esa imagen se hizo bastante viral en Twitter de las dos, y que bueno, al final las dos han sido las más votadas en estas elecciones, y vamos a ver cómo presentaron esa campaña entre una y otra. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, es un poco gracioso, ¿no? Porque como comentaba, veníamos de ese confinamiento muy fuerte donde muchísimas personas perdieron sus empleos, específicamente los centrados en el área de turismo, en la hostelería, en sentido general con bares, restaurantes, que bueno, se vieron en la obligación de cerrar sus puertas porque eran de los lugares donde pues, más se podría contagiar, ¿no? Donde más se podían contagiar las personas. Entonces, ella optó por un discurso que realmente caló entre los votantes, incluso para conseguir votos de
de personas que tenían años votando siempre pues a partidos ya más centrados en la izquierda, al bloque de izquierda y ganar con esta victoria, si se puede decir así, de manera pues brutal, ¿no? Por el tipo de campaña que ejerció. Primero centrándose en la libertad, ¿no? Entonces esos ataques a la libertad y de vivir a la madrileña. Ya hablaba que vivir a la madrileña es como una forma en que se puede cambiar. O sea, hablaba en una entrevista que le hicieron en un programa muy famoso acá de radio, hablaba que es una forma de vivir a la madrileña. Puedes cambiar de empresa y de pareja y no volver a encontrártela más. Eso también es libertad. O sea, de cuestiones así un poco brusca de decir, emitir ideas sin analizarla mucho, sin antes pensarla. En algunos casos, en algunas campañas, importante saberlo, sí que funciona, hay otras que a lo mejor no puede funcionar, pero en este caso sí que le funcionó. En el caso de esos ataques, porque en principio estaba directamente su campaña la dirigía, ¿no? Esos ataques eran directos al presidente del gobierno, a Sánchez, ¿no? Y en el momento en que decide entrar Pablo Iglesias, ¿no? Al escenario político, que también se decidió tarde ya en los últimos 15 días de la campaña, de entrar en el proceso, pues ahí obviamente cambió, porque ella hablaba de hecho tenía su eslogan y tal, que fue lo primero que publicó en Twitter, sobre de que se hablaba de libertad o comunismo o socialismo, tal. Hablaba de libertad o socialismo y luego cuando entra Pablo Iglesias, pues ya más de la línea de la extrema izquierda, que se da cuenta de que él entra, en ese mismo momento, bueno, en minutos cambió su eslogan y pues ya se hablaba ahí de que ahora se enfrentaban, ¿no?, los ciudadanos a tener que votar entre tener que elegir entre libertad o comunismo. Entonces eran como de los planteamientos que hacía y hablaba de ese Madrid libre, que era lo que ella pues vendía, ¿no?, de que la apertura de los bares, la apertura de la economía para que la gente pudiera volver a sus trabajos, sin importar tanto el tema de la pandemia, ¿no?, que estábamos viviendo pues una ola también bastante fuerte, los contagios estaban muy altos, un gran número de fallecidos, pero en este caso también vemos cómo utilizar la pandemia de cara a la campaña, pero apostando por la economía, ¿no?, dejando de lado la parte de la salud, que también hay lugares que esto puede servir, en algunos casos puede o sea, es triste y da pena obviamente decirlo, donde se tenga que elegir entre la economía y la salud y que se apueste por la economía es penoso, pero en este caso le ha funcionado. Y digo que ha funcionado porque fue la estrategia de campaña que más, vamos, que más caló, ¿no?, entre los ciudadanos. De hecho, bueno, una vez terminadas las elecciones le escribí y tal, y le digo yo, es que ha podido conectar con realmente lo que la gente quería escuchar, aunque no fuera lo que si no vamos a nivel de conciencia se podría pensar, pero mucha gente lo que ya estaba cansado y necesitaban trabajar. Entonces, esa gente de los lugares incluso más humildes, más pobres, terminaron votándole, porque la mayoría pues se dedicaban y vivían de la hostelería, de trabajar en distintos bares, en restaurantes, y ella eso era lo que promovía, de la gran apertura y de que se podía volver a la normalidad, donde en ese momento las cosas todavía se estaban muy, pero que muy mal. Vamos a ver uno de los vídeos aquí en la entrevista, a ver si me deja. ¿Me confirman si pueden escuchar, por favor? Aquí cuando ella explica lo que significa vivir a la madrileña. No se escucha, Kenia, no se escucha el audio del video. A ver, ¿se escucha ahí? No. A ver, vuélvelo a cargar de repente. No. Tienes que volver a compartir pantalla.
Kenia, tienes que ¿Sí? volver a compartir pantalla A ver, lo intento para que de nuevo. podamos escuchar. Y ahí le pones el audio, por favor. A ver. Ajá, volver a compartir la pantalla. ¿No se escuchaba nada? No, nada, nada. Vale. Gracias. Me dice que el anfitrión inhabilitó. Ahorita te da. A ver, si me pueden habilitar. Por favor, habilitarle. Ah, ya está, Sí, ya está, ya está. ya está. A ver, Ok, ahora intentamos sí, ahora, a ponle ver. audio. Sí, ya está. escucha? Perfecto, sí, perfecto. ¿Se escucha? Lo que había a lo mejor. ¿Me confirman, por favor, si se pueden escuchar? Sí, sí, ya está, Ah, perfecto. Vale, perfecto, muchas gracias. A ver, intento. Pues aquí vamos a ver la entrevista que le comentaba, donde ella explicaba lo que era vivir a la madrileña y cómo ese discurso fue calando. Lo que había a lo mejor era una falta de orgullo porque Madrid, como España, como el rey, son de todos, pero no nos pertenece a nadie. Nosotros no tenemos una entidad propia. De hecho, han sido así 5 siglos de vida. No me lo he inventado yo. En Madrid se es madrileño desde el primer día, siempre lo digo, se es madrileño de Venezuela, madrileño de La Coruña, es una forma de vivir donde se pagan muchos impuestos, donde se madruga mucho, donde se pelea mucho, pero donde después hay oportunidades y hay diversión. Y tanto es así que cuando alguien viene a vivir aquí ya no se quiere ir. Vivir a la madrileña es que en un momento como Filomena, donde había tal capa de nieve, sobre todo el primer día, que yo recuerdo viniendo del 112, no sabía hacia dónde estaba Pozuelo y hacia dónde Madrid porque no había ni señales. Pasar por la calle Santa Engracia y ver a la gente con las mesas con 3 metros de nieve tomando una cerveza. Sí, ¿Eso es Madrid? eso lo he visto yo. Yo digo, pero vamos a ver, ni en Zaragoza hay borrachos contumaces capaces de pero es Pues, verdad, sucede. la Las vida- terrazas han venido para quedarse, ¿no? Yo creo que eso y luego eso va a cuando formar yo parte del cuando voy paisaje por la definitivo. vas ahora, por ejemplo, ahora por la mañana vas a una cafetería y ves a un grupo de amigas de unos 80, 85, 90 años con su cafetito, sonriendo, dándose un paseo y luego se van a hacer una compra y luego van vivir a la madrileña es pelear cada día y querer siempre hacer más cosas. Por eso yo creo que también tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, porque en la actitud está el alimento en la vida y el pelear, el salir siempre adelante, el haber sido tan golpeados con la pandemia y aún así decirle a la gente, cuidaros, separaos, utilizar así las mascarillas y que la gente lo hiciera y consiguiera que esto no se hundiera, es una actitud. Ser madrileño es una actitud ante la vida y además es una persona que tiene una vista universal porque nos importa lo que ocurre en América, nos importa lo que ocurre en Andalucía, Madrid es España y por eso cuando dicen lo del nacionalismo digo no nos confundamos porque el nacionalismo lo que quiere es lo malo para los demás, no para los tuyos. A los independentistas catalanes no quieren lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Y ya lo entendió muy bien, de hecho. Y nosotros no queremos lo peor para Murcia. Yo como delegada del Estado en Madrid tengo la inmensa obligación de estar ocupada y preocupada por lo que pueda pasar en Galicia o en Soria, porque soy, por encima de todo, una delegada de un Estado de España. Entonces no me pertenece mi territorio. Yo aquí no puedo crear un sentimiento de identidad como están haciendo otros. Pero sí que estamos orgullosos de lo vivido, porque como Madrid muchas veces... en Madrid se vive de manera frenética, se trabaja mucho, no eres consciente de lo que te has dado como sociedad. Y nos hemos dado una sociedad próspera, libre, orgullosa, y si eso a otros les genera envidias, pues, hombre, a lo mejor lo de las bombas víricas, dumping fiscal, comunidad de ricos, turismofobia, madrileñofobia, aquí no vengas a contagiarme, pues no ha ayudado mucho. Ha hecho que el que está aquí diga, soy canario y madrileño, y después de lo vivido, mucho más. Pues ahí podríamos ver, ¿no?, ese enfoque que básicamente le daba, ¿no?, a
a su campaña. ¿Para qué? Para poder conectar con esos votantes que ya estaban cansados de estar en la casa, que estaban encerrados, que la gente quería salir a tomarse pues su cañita, ¿no? Como comentaba ella, durante Filomena, que fue el temporal de nieve que hubo en enero, y donde bajo nieve estaba la gente pues en sus terrazas y tal, tomando. Entonces, en contraposición a lo que presentaba esta candidata, que sí que le dio resultado, también es importante que hay una gran cantidad de la sociedad que optó por el tema de que se defendiera un poco más la salud y no tanto la parte económica, es decir, que no todo está perdido en este mundo. Ahora vamos a ver un poco cómo se entró Mónica García a su campaña, que como decía era la más desconocida de todas, pero sí fue quien más frente le hizo a Ayuso de cara a nivel de propuesta y de criticar cómo se estaba gestionando todo el tema en las residencias, incluso de ancianos, donde murieron más cantidad de personas y que no se supo gestionar desde la comunidad en ese momento a quien le correspondiera a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, pues en el caso de Mónica García, como venía del mundo de la medicina, era, bueno, de ser médica, optó mucho por resaltar el tema de madre también con sus hijos. De hecho, lo mencionaba en ese debate, donde fue donde más se dio a conocer. Le hablaba a sus hijos, le hablaba a la familia, priorizaba a la parte más a la salud que la economía en comparación con Isabel Díaz Ayuso frente a todo el tema de la pandemia. Apostaba también a lo verde, a lo ecológico, toda una propuesta, presentando propuestas para lo de la crisis que estamos viviendo del cambio climático, que bueno, Madrid con el gran nivel de contaminación que tiene tampoco es ajeno a todo lo que estamos viviendo. Presentó también parte de muy natural, la calma ante todo, como Isabel Díaz Ayuso era un poco más brusca, pues esta trataba de ser un poco ya más calmada, centrándose ya más en propuesta. Isabel Díaz Ayuso se centraba más en la crispación, en la discusión, en esos insultos, ¿no? Primero hacia Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y ya luego hacia Pablo Iglesias cuando vio que optó también por ser candidato. En el caso de Mónica también apeló al voto de la juventud, consiguió que muchos jóvenes también le votaran por verla un poco más centralizada, y importante también que consiguió capitalizar los votos del Partido Socialista Obrero Español. Por eso se ve que obtienen un empate a nivel de escaño con 24 escaños, y que al final termina dando un sorpaso, ¿no? Desplazando totalmente a nivel de votos al Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver parte de su eslogan. Ha pasado un año y a veces parece un siglo y otras que el tiempo se hubiera detenido. El miedo, el shock inicial, no saber qué estaba ocurriendo en las primeras semanas, la capital del abrazo sin poder abrazarse, los malabares de las familias para conseguir conciliar con los colegios cerrados durante días, el drama de las residencias con demasiados mayores muriendo solos sin poder ser derivados a un hospital. Ruedas de prensa con más banderas que rastreadores contratados. Un hospital construido sin sanitarios teniendo UCIs cerradas mientras la sanidad se colapsaba. Colas del hambre, ERTEs, despidos, cierres de empresas. El virus de la pobreza y la desigualdad para el que no hay ninguna vacuna. La depresión, la ansiedad, los lloros, la incertidumbre. Esa ola silenciosa de la salud mental. Pero también ha sido el año de los aplausos de las 8, de los cumpleaños celebrados a través de Zoom, de todas las despensas solidarias y las iniciativas vecinales llenando los carros de la compra y las neveras, de los negocios haciendo lo imposible por cumplir las restricciones y salir adelante, de los artistas regalándonos conciertos y obras de teatro para iluminarnos con la cultura, de los abuelos y abuelas que han esperado pacientemente hasta que han podido ponerse sus mejores galas y han podido vacunarse. Ha pasado un año de obstáculos, de caos, dolor y mucha rabia. Ha pasado un año, pero a pesar del maldito virus, a pesar de la falta de medidas y de la propaganda de Ayuso y Almeida, a pesar de todo, Madrid ha sido capaz de rebosar solidaridad, fortaleza y aguante. Madrid ha sido capaz de estar a la altura a pesar de todo, y cada vez queda menos para abrazarnos. A pesar de todo, Madrid. Bien, pues no sé cómo vamos de tiempo. Creo que me he pasado unos minutitos. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, querida Kenia. No puedes continuar. Vale, bueno, pues les voy a robar unos minutitos porque no me quería ir. Bueno, sé que ya he completado mi tiempo, pero sí quería resaltar, por ejemplo, en el caso de
los candidatos y candidatas aquí en España, pues se suelen enviar a los votantes pues las propuestas de campaña, se les suelen enviar por correo y tal. Entonces aquí también podíamos ver esa parte brusca, ¿no? de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, por aquí tengo, por ejemplo, las principales propuestas de campaña de cada uno de los candidatos y no sé si la pueden observar. Y nos vamos a encontrar con una sorpresa a la hora de recibir la propuesta de Isabel Díaz Ayuso, que ha enviado una carta pues prácticamente en blanco. No sé si la pueden ver aquí. Aquí llegando a la parte de Isabel Díaz Ayuso, pues se presenta Seguridad Ayuso. Entonces no aparece ninguna propuesta. Entonces, para que vean cómo pueden funcionar ciertas estrategias de campaña en algunos países, pues dependiendo realmente de cuáles sean esas necesidades. De manera para concluir, pues lo importante es saber realmente cómo podemos conectar con los votantes, qué es lo que realmente necesitan los votantes, porque es a ellos a quien le vamos a llevar nuestra propuesta y es de ellos que vamos a obtener esos votos para poder gobernar. Entonces, por eso veíamos esos dos casos de extremo y un caso pues un poco ya más moderado en esas diferencias que podíamos ver y cómo esas dos estrategias de campaña funcionaron a la perfección, si se puede decir así. Muchísimas gracias, un placer.